Libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. Cuando ya lo tengan, por favor, si me dan un amén para que podamos leer juntos la palabra de Dios, se lo voy a agradecer. Efesios, capítulo 2, versículos del 20 al 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Entonces, la palabra de Dios la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oramos. Padre Celestial, aquí está tu iglesia, Señor, aquí está tu pueblo reunido para recibir tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Padre Celestial, hablando a nuestra vida. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos a través del estudio de tu hermosa palabra. También, Señor, te pedimos por la vida de nuestro amado pastor Luis Soto. Sabemos que todavía se encuentra en la isla de Puerto Rico. Sigue salvaguardándolo, Señor. Sigue cuidando de su familia. Ten piedad, ten misericordia, no solo de él, sino de todas estas almas que están ahí, Señor, que han sufrido estos estragos, que han sufrido estos daños por el huracán. Que vean, Padre Celestial, que por encima de la catástrofe tú sigues reinando, que por encima de la adversidad tú das la paz en medio de la tormenta. Y que sea tu palabra la que nos alimente en esta tarde. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, iglesia. Y pues la meditación para esta tarde le hemos titulado Apóstoles y Profetas. ¿Bíblicamente existen en nuestro tiempo? Y es que sabe que, mi amado hermano, es de suma importancia tener siempre presente estas cosas de las que nos habla la Biblia, acerca de los apóstoles, acerca de los profetas. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, más suscitando todas estas adversidades, no sé si usted ha oído que está en la iglesia que el apóstol fulano de tal, que el profeta fulano de tal, y entonces se están levantando, y no solamente se ha levantado, se ha puesto muy de moda lo que es el apóstol, lo que es el profeta, pero ¿qué realmente dice la palabra? Y en la carta a los Efesios, una carta que, para hacerle una reseña muy breve, antes de entrar al tema, la carta a los Efesios es escrita por Pablo. Y Pablo se la está dirigiendo a la iglesia. Y cuando Pablo escribe esta carta, pues le está haciendo indicaciones, le está haciendo un llamado a que no olviden a su Señor, a que no olviden a su Salvador, a que se den cuenta de que no solamente lo material importa, sino todas las bendiciones, sino a todo lo que se están haciendo acreedores por haber sido ahora salvados, por ahora ser hermanos juntamente con Cristo. Y déjeme decirle que la carta a los Efesios ha sido catalogada como una de las piezas literarias más hermosas y más sublimes escritas. Pero para nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta que la carta a los Efesios es el banco del creyente, el tesoro del creyente. Así se le titula, así se le llama también a esta carta, el tesoro del creyente. Y es un tesoro que nosotros hemos descuidado mucho. ¿Sabe por qué? Se lo voy a ilustrar de esta manera. Para el siglo XIX había una señora de nombre Hetty Green. Hetty Green, para el siglo XIX, estaba catalogada como la mujer más millonaria de todo el mundo, amasando una fortuna entre los 100 a 200 millones de dólares. Si en estos momentos esa suma es demasiada para nosotros, imagínense en ese entonces, en el siglo XIX, que una mujer tenga de 100 a 200 millones de dólares. Era la mujer más rica del mundo. Pero a pesar de que Hetty Green era la mujer más rica del mundo, vivía como una miserable. ¿De qué manera? Imagínese usted que cuando ella tomaba avena,
prefería tomarla con el agua fría solamente para no gastar el gas y calentar el agua de su avena. Así de miserable vivía esta mujer millonaria. Con $200 millones, ella prefería tomarse la avena fría para no calentar el agua. Imagínese usted, una vez Hetty Green tenía un hijo y el hijo sufrió un percance en su pierna. Esta mujer, al ver la fractura de su hijo, al ver lo que le estaba sucediendo en la pierna, empieza a buscar una clínica donde pudiera recibir asistencia médica. Pero tardó tanto porque iba de clínica en clínica, clínica en clínica. ¿Sabe por qué iba de clínica en clínica? Buscando donde lo pudieran dar los servicios médicos, pero de manera gratuita. Hermanos, si ustedes como madres, si ustedes como padres, no me van a dejar mentir, su hijo apenas tiene un golpecito, se abre una pequeña herida en el dedo, ya están ahí poniéndole curitas, que lo quieren llevar donde el médico, que parece como que le ha pasado una gran calamidad, pero ese es nuestro instinto de padres, de amor abnegado hacia nuestros hijos. Pero imagínense esta mujer, $200 millones, y andaba buscando clínica a clínica para que pudieran curar a su hijo, pero de una manera gratuita. No estaba dispuesta a gastar un tan solo dólar. ¿Y saben qué pasó? Al final del día, cuando ya logró recibir asistencia médica, este muchacho tuvieron que amputarle la pierna, porque había pasado demasiado tiempo y la lesión era tan severa que tuvieron que amputársela. No solo eso, ella viene a morir el año de 1916 y cuando muere en 1916 se cree que ella misma se provocó la causa de su muerte porque fue de un derrame cerebral terminal. Ella estaba discutiendo acerca de la leche descremada y la leche entera, que la leche entera le salía más barata que la leche descremada. Hasta ese punto, así de miserable vivía esta mujer. Y ella murió, en efecto, por un derrame cerebral. Entonces, mis amados hermanos, eso es de una manera simbólica ponerles que a veces nosotros podemos tener tantos recursos, pero no nos sirven de nada porque vivimos de una manera miserable. Vivimos pero desaprovechando esos recursos que Dios nos ha dado, así como la Biblia. Tenemos 66 libros donde nos hablan acerca de las maravillas de Dios, donde nos podemos adentrar para conocer de qué manera nosotros podemos vivir en obediencia, de una manera agradecida por lo que Él ha hecho por nosotros, pero no dejamos que Él siga obrando en nuestra vida. No dejamos que Él nos vaya edificando, y de eso es lo que se trata, porque así como Hetty Green, que teniendo tantos recursos los desaprovechó y murió miserablemente, así le está pasando a la iglesia en estos días. Porque tenemos tantos recursos que Dios nos ha dado para que le conozcamos, para que la gente no se aproveche de nosotros. Y nosotros lo único que con lo que nos conformamos es con sabernos 5 versículos, las promesas de Dios, y decimos amén. Durante la semana no estudiamos, durante la semana no oramos, venimos el domingo y ya estamos viendo la hora, a qué hora va a terminar el culto porque ya nos queremos ir para la casa. Y hasta entonces, al domingo siguiente, volvemos a abrir la Biblia para ver lo que el pastor nos va a decir. Pero no ahondamos muchas veces acerca del estudio que nos han dado. Y es por eso que nosotros mismos somos los responsables de que se levanten estos falsos maestros autoproclamándose apóstoles y profetas y estén jugando y aprovechándose de la fe del ignorante. Porque nosotros mismos, teniendo la herramienta que Dios nos ha dado para crecer a la altura de su Hijo Jesucristo, estamos dejando pasar esta oportunidad y no le hablamos al que todavía no conoce de las maravillas de Dios. Por eso en Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol está haciendo un llamado a la iglesia donde dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas.
Sabe que en ese tiempo, cuando Pablo se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso, Éfeso era una de las ciudades más importantes de ese entonces. Tenía una cultura, pero demasiado sofisticada. Y en ese tiempo se estaba levantando, o mejor dicho, ya había terminado la construcción del templo a Diana, también conocida como Atena. Entonces, en ese momento que se construye este templo a Diana, se tardó la construcción 220 años. En ese entonces era el templo más sublime. Era 4 veces más grande que el Partenón. Era pero de las categorías en el mundo como las 7 maravillas. Así estaba catalogado en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Mundo, como una de las 7 maravillas. Eso dejaba deslumbrado a cualquiera. Era una cultura increíble, pero aparte de tener una cultura increíble, Éfeso estaba bajo la sombra del misticismo, bajo la sombra de mujeres que adivinaban, bajo hechicería, bajo la brujería. Entonces, por eso Pablo les está diciendo: hey, oigan ustedes, tienen que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Nosotros, en la actualidad, cuando nosotros vamos a realizar una construcción o vamos a levantar una obra, se tienen que poner los cimientos. Cuando uno está poniendo el cimiento, se pone lo que es el fundamento. El fundamento es la base para edificar toda la obra. Toda la obra está erigida sobre el fundamento que se ha puesto al principio. Un fundamento no se puede poner en el primer piso, un fundamento no se puede poner en el segundo ni en el tercer piso. El fundamento es la base sobre la cual la construcción va a estar asentada. Entonces, aquí estamos viendo cómo el apóstol nos dice que estemos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nuestra fe, nuestras convicciones deben de estar fundamentadas sobre las enseñanzas que dieron los apóstoles, sobre las mismas enseñanzas que recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos hablando y vamos a hablar de qué manera nosotros podemos percibir cómo un apóstol y profeta era determinado bíblicamente, según las Escrituras, no lo que estamos viendo en estos tiempos. Y es que fíjese usted, por ejemplo, ayer 23 de septiembre, muchos habían dicho de que era el fin del mundo. Con ese ya van como 150 fines del mundo a los que va sobreviviendo la humanidad. En 1871, este señor, Joseph Smith, también había proclamado que el fin del mundo iba a llegar. Mire usted cuántos años han pasado y todavía estamos aquí de pie. Entonces, lo que le quiero decir es de que estamos viviendo en unas corrientes que si nosotros no estudiamos la palabra, nos van a engañar. Por eso tenemos que volver a las Escrituras, por eso tenemos que estudiar, por eso tenemos que orar para pedirle al Señor discernimiento. Ahora, vamos a ver de qué manera se nombraba bíblicamente un apóstol. Y yo le voy a pedir que nos vayamos a Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 14. Marcos capítulo 3, del versículo 13 al 14. Y mire pues lo que dice acá la Escritura. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, el primer punto que vamos a ver, mis amados hermanos, de cómo se establecía, cómo se nombraba un apóstol, es de que era nombrado directamente por Jesucristo. Un apóstol solamente podía ser nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo.
Y eso vemos aquí como en el versículo 14 de Marcos 3 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mire lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas capítulo 6, versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué dice, iglesia? Apóstoles. Lea muy bien. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. ¿Quién los escogió? Nuestro Señor Jesucristo, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, nosotros podemos ver como en estos dos textos, Él está de una masa de discípulos escogiendo a 12 y a estos 12 Él los está nombrando apóstoles. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, versículo 2 dice lo siguiente: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Quién? Jesús. Entonces estamos viendo cómo para ser un apóstol, el primer punto es que tenía que haber sido nombrado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora usted me va a decir, sí, pero ¿qué pasó con Judas? ¿Y qué pasó con la elección después? Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Mire usted, al momento de elegir el sustituto de Judas, el apóstol Pedro determina estos ciertos criterios también, como están establecidos en Hechos, capítulo 10, del versículo 39 al 41. Hechos, capítulo 10, del 39 al 41, dice lo siguiente: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hechos capítulo 10, del 24 al 25 dice lo siguiente: y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. En ese momento se encontraban los apóstoles reunidos para reemplazar a Judas, como lo estamos leyendo aquí en el texto. Pero miren de qué manera se están dirigiendo los apóstoles a nuestro Señor. Dice, y orando. Estaban orando ellos. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Nuestro Señor conoce hasta lo más recóndito que hay escondido debajo de nuestro ser y los más profundos pensamientos que solamente pueden venir de nuestro corazón. Entonces ellos se están dirigiendo, Padre Celestial, tú que nos conoces, tú que conoces lo que hay en nosotros, muéstranos a cuál de estos dos. Y ellos echan suerte. Tiran una moneda, porque ellos no podían escoger. Porque ellos no podían decir, sí, ¿sabes qué? Yo pienso que tú tienes una buena actitud. Yo pienso que tu hoja de vida es la necesaria para que seas un apóstol y para estar en el ministerio. Así es que te vamos a escoger a ti, Matías. O ¿sabes qué? Yo creo que te falta como 3 cositas más, así que mejor no, lo vamos a dejar para después. No fueron ellos. Por eso tiran la suerte, pero se están dirigiendo en oración, para que sea la voluntad de Dios la que esté eligiendo al sucesor de Judas, que en este caso fue Matías. Entonces, tenía que haber sido escogido por nuestro Señor Jesucristo directamente, y uno de los requisitos en este momento para que Matías pudiera ser apóstol es que habría tenido que estar con ellos desde que empezó el ministerio nuestro Señor Jesucristo. Entonces había estado desde los comienzos con ellos, había sido un testigo. Pero usted me va a decir, ¿pero qué pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no estaba con ellos desde el principio.
Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa con Pablo? Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versículos 8 y 9, podemos ver lo siguiente. Dice, y al último de todos, oiga bien lo que está diciendo el apóstol, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Imagínense qué manera de Pablo de decir, no solamente está diciendo que es al último, sino que está diciendo como a un abortivo. ¿Saben qué? Él está diciendo como un desecho. Yo era como un desecho y Él me apareció a mí. Él tuvo misericordia de mí. Y ahora, ¿qué pasa con estos falsos profetas y estos apóstoles? Ellos están en su jet privado. Usted no se les puede acercar. Ellos andan de una manera aparentemente intachable, pero ¿en qué sentido? No, que una mala mirada a ellos y olvídese. Todas las plagas y maldiciones de la Biblia van a recaer sobre nosotros. Pero no, mis amados hermanos, imagínense qué manera de un hombre que sirvió tanto al pueblo de Dios como el apóstol Pablo, y él se está llamando como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Estos se pelean. ¿Quién está más arriba de quién? Dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Todos sabemos de qué manera Pablo asoló a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros sabemos de qué manera Pablo también tuvo ese encuentro con Jesús. Pero mire qué curioso como él dice, yo el más pequeño de los apóstoles, no soy digno. Él está reconociendo, no soy digno. Cosa contraria a lo que estamos viendo en nuestros días. Cuando se están peleando imperios, cuando se están peleando por ver quién construye el mayor templo. En abril, que tuve la oportunidad de venir por primera vez acá a este estado de Utah, tuve la oportunidad de visitar el templo que tienen estos señores, los mormones. Y cuando entré al templo y nos decía ahí una de las señoras que sirven, mire, este es el órgano que nosotros tenemos. No me acuerdo si me dijo con 500, 800 pipas, tubos, y todo así, todo reluciente y todo brillante. Y ellos, mire, esto es lo que nosotros, y esto es lo que aquí, y esto es allá. Y entonces nos damos cuenta a dónde está la mirada puesta. Nos damos cuenta el orgullo, nos damos cuenta de la vanagloria. Y nos damos cuenta de que solo están erigiendo, pero castillos que están sobre la arena. Pero estas corrientes son las que se están metiendo en nuestro estado. Y esto es lo que nosotros debemos ser muy cuidadosos para poder escudriñar la palabra de Dios. Para no dejar, hermanos, porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de estudiar la palabra. Porque allá afuera hay mucha gente que necesita, este estado necesita que nosotros podamos predicar la palabra de Dios, alcanzar al perdido, así como Dios nos ha alcanzado a nosotros, así como ha tenido misericordia, así como sin nosotros merecerlo, Él nos ha rescatado. Así hay muchas personas, pero que están siendo envueltas por estas falsas doctrinas, por estas falsas enseñanzas, por gente como ese fundador, Joseph Smith, que se levanta diciendo que yo tuve un sueño y que Dios me reveló una parte más. No, señores. Gente que se levanta así es porque tal vez los tacos le cayeron mal. Han tenido pesadillas, pero no es porque Dios esté revelando de esa manera. Todo lo que tenemos que saber de Dios está en 66 libros. Lo tenemos en la Escritura. Usted quiere conocer a Dios, abra su Biblia, léala. No deje de que vengan estas personas y le laven el cerebro. Pero ¿qué pasa? Porque nosotros no sabemos, por eso es que vemos que se levantan y nosotros permitimos que se roben nuestro dinero, que se aprovechen de nuestra fe, que nosotros buscando un milagro, cuando el milagro más grande es el que Jesús hizo
de dar su vida, perdonarnos, resucitar al tercer día y otorgarnos la salvación, la esperanza de vida eterna. Mis amados hermanos, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, volviendo con Pablo, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo aquí lo que nos está diciendo es lo siguiente: él no se autollamó, no se autonombró, no se autoproclamó. Hey, ¿saben qué? Yo soy Pablo, llámenme apóstol. No, él dice ahí que no es de hombres ni por hombre, sino de que, mis amados hermanos, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Fue en ese camino hacia Damasco, cuando él llevaba todas las autorizaciones para ir a meter preso a los cristianos, para ir a cortarle la cabeza a los cristianos, cuando Pablo cae al suelo. Unos dicen que de un caballo, otros dicen que de un burro, otros dicen que de una mula. Nosotros no vamos a pelear por eso. De que Pablo cayó al piso, cayó al suelo. Y en ese momento Pablo tiene un encuentro con Jesús. Y en ese momento Pablo es llevado al tercer cielo. En ese momento Pablo está recibiendo la instrucción de todas las enseñanzas que tenían ya los apóstoles directamente de Jesucristo. Es por esa razón que Pablo también es apóstol, así como nosotros lo leímos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y el último de todos. Entonces, mis amados hermanos, lo que podemos ver aquí y lo que las Escrituras nos están enseñando, que Pablo fue el último de los apóstoles. Ya más apóstoles no hay. Ellos se pueden llamar así, pero nosotros, las Escrituras nos están enseñando que ya no hay más apóstoles. Porque un apóstol tenía que haber sido primero, ¿qué, mis amados hermanos? Nombrado directamente por Jesucristo. Un apóstol tenía que haber convivido y ser parte del ministerio desde sus inicios y haber sido testigo ocular de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos eran los requisitos básicos para alguien poder llamarse apóstol o de estar en el ministerio del apostolado, cosa que ya no se da en nuestros días. Mire, es muy triste ver cómo la palabra de Dios y su comercialización es tan grande. Hace un par de días estaba viendo en Amazon y en otros lugares de internet donde decía que le venden el manto apostólico por $500. Por $500 usted es acreedor a un manto apostólico. Si usted da $300 más, le mandan un título en el cual usted está apto y es preseleccionado para ser parte de un ministerio de apostolado. Por $700 más le mandan un kit, un paquete, le llaman ellos, donde van aceites y donde van unas fragancias, donde usted ya lo acreditan y alguien en su iglesia local se las pone encima, la cual ya le dan la potestad supuestamente para usted ser un apóstol. Entonces todo el kit le viene saliendo como 500 más 300 más 700. Yo no soy bueno con los números mucho, hermano, pero como $1,500. Y usted ya está apto para ser un apóstol. De esa manera se están aprovechando de las... ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente que compra esto. Que hay gente que se inscribe en institutos donde por 3 meses usted está dando una mensualidad y ya le mandan el diploma de apóstol. Es por eso que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, de darnos cuenta que así como le llaman a la carta a los Efesios, tenemos un tesoro, el cristiano tiene un tesoro invaluable, pero lo estamos dejando desperdiciar. Así como esta señora Hetty Green, que fue la mujer más millonaria de todo el mundo en el siglo XIX, pero vivía como una miserable, porque teniendo tantos recursos, no los ocupaba para lo que realmente tenía que ayudarle. Si nosotros, mis amados hermanos, no leemos la palabra de Dios, van a venir otros y se van a aprovechar. Nos van a ver como ignorantes, nos van a ver viviendo como miserables, nada más con 3 versículos y las promesas de Dios.
No, despertemos. Pero ahora, para ir cerrando un poco, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los profetas. Y bueno, en eso se resume muy fácil. Y nos vamos a Lucas capítulo 16, versículos 16. Lucas 16, versículo 16. Mire usted lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a los profetas. La ley y los profetas eran hasta Juan, punto. Hasta Juan el Bautista. O sea, mis amados hermanos, no tenemos que redundar tanto en cuanto a los profetas. El último apóstol, ¿cuál fue? El apóstol Pablo. Y el último profeta, ¿cuál fue? Juan el Bautista. Ahí, mis amados hermanos. Entonces, bíblicamente, ¿existen apóstoles y profetas en nuestros tiempos? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya todo lo revelado ya lo recibimos por medio de la Biblia. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, mis amados hermanos, estamos viendo de que ya Dios habló. En otros tiempos habló por los profetas. Ya las enseñanzas están puestas. El fundamento lo pusieron los apóstoles y profetas sobre la piedra angular. ¿Y cuál es la piedra del ángulo? Jesucristo. Entonces, la iglesia que hoy se está levantando, la iglesia que hoy se está estableciendo bajo las enseñanzas, bajo los fundamentos puestos por los apóstoles y profetas, que están puestos y cimentados en las enseñanzas recibidas directamente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia debemos de tener algo bien claro. Nuestro pastor es el pastor de pastores, Jesucristo. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Pero también nuestra responsabilidad como creyentes es ahondar más con el estudio de la palabra. No solamente esperar el domingo para venir y congregarnos, sino, mis amados hermanos, leerle el lunes, leerle el martes, leerle el miércoles, jueves, viernes, sábado, deleitarnos en ella, doblar nuestras rodillas. Eso es lo que necesitamos, no solamente venir a recibir un estudio los domingos, 1 hora, e irnos a la casa. La salvación es personal, por ende debemos alimentarnos, pero no solamente para saber un poco más que el que no sabe, sino para ayudar, sino para ser de bendición, sino para ser instrumentos que puedan ayudar a nuestra sociedad, a esas almas perdidas. Mis amados hermanos, una vez nosotros estuvimos en ese lugar donde odiábamos a Jesús, ese lugar donde nosotros amábamos nuestros pecados, pero bendito sea nuestro Señor que tuvo misericordia de nosotros, que nos rescató, nos levantó de entre los muertos, dándonos aliento de vida. Y ahora vivimos con la esperanza de que un día Él vendrá. No sabemos cuándo, pero pronto vendrá. En eso es lo que creemos y a eso nos aferramos nosotros. ¿Cuántos no se levantaron diciendo que iba a ser el fin del mundo? ¿Cuántos no se levantaron diciendo que iba a caer un meteorito, que esto y que lo otro? Y muchos de esos fueron estos falsos profetas. Muchos de esos fueron estos falsos apóstoles. ¿Pero qué? ¿A dónde está la verdad? Aquí está la verdad, mis amados hermanos. Escudriñemos la palabra. Estudiemos la palabra para que no haya más ignorancia. Para que nosotros mismos, nuestra convicción no sea movida, sino que estén cada día más fuertes, establecidas sobre esa roca, la roca eterna de Cristo Jesús. Aquí en Utah hay un estado que necesita de nosotros como cristianos. Aquí en Utah hay una necesidad tremenda porque se
predique la palabra de Dios. Pero si nosotros no empezamos a conocer al Dios de las Escrituras, ¿cómo esperamos que hayan más almas convertidas para Cristo? Si nosotros, mis amados hermanos, no empezamos a vivir el cristianismo de verdad, ¿sabe a dónde se vive? Cuando ponemos el primer pie afuera de esa puerta. Ahí empezamos a vivir el cristianismo. El cristianismo lo vivimos en nuestros hogares, lo vivimos en nuestro trabajo, cuando vamos a los centros comerciales. Ahí vivimos el cristianismo de verdad. Si a Él no le importó nada dar su vida para rescatarnos a nosotros, ¿por qué nos avergonzamos? ¿Por qué no tenemos tiempo para leer su palabra? ¿Por qué no tenemos tiempo para salir a las calles y hablarle a los perdidos? Hay un Dios que cambia. Mis amados hermanos, no van a ser nuestras palabras las que van a cambiar a los demás. Es la palabra de Dios. Por eso lee la palabra, predica la palabra. Insta a los demás con la palabra, con paciencia, con amor, para que estas falsas corrientes de apóstoles y profetas no se sigan metiendo en nuestras iglesias, ni a los más débiles en la fe se los lleven para donde están estas sectas demoníacas. Es nuestra responsabilidad leer, estudiar, orar y discipular a nuestros hermanos también, a los más débiles, para estar fuertes como un solo cuerpo, como una sola iglesia, la iglesia por la cual Jesús dio su vida y la iglesia por la cual Él va a venir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que hemos podido compartir tu palabra. Por este momento, Señor, en los que nuestra sociedad, nuestro mundo adolece, Señor, por ignorancia